Un desconocido envió 1 millones a mi cuenta bancaria por error. Y después de ir a la corte, ahora es legalmente mío. Era una mañana normal de martes cuando entré a la app de mi banco medio dormido, solo para revisar si ya me habían depositado el sueldo. Al principio pensé que todavía estaba soñando. El saldo decía $1,023,047. Parpadeé. Actualicé la app. El mismo número. $1 millón. Mi primer instinto fue pensar que el banco había cometido alguna clase de error completamente absurdo. Yo ni siquiera había visto tantos ceros en mi vida. Trabajaba en una tienda, vivía de cheque en cheque. La idea de tener 7 cifras en mi cuenta se sentía como un fallo en la Matrix. Durante unos 5 minutos me permití soñar. Pagar mis préstamos estudiantiles, comprar un auto que no resollara cada vez que giraba la llave, tal vez incluso dar el pago inicial de una casa. Pero entonces la realidad me cayó encima. El dinero así no aparece de la nada. Alguien en algún lugar se iba a dar cuenta. Decidí que iría al banco después del trabajo y explicaría todo. Mantenerlo limpio, mantenerlo seguro. Pero antes de siquiera llegar a mi turno, tocaron a mi puerta. Un hombre alto con traje oscuro estaba parado allí. No era banquero. Se parecía más al tipo de hombre que escolta a jefes de la mafia a la corte. Cabello engominado hacia atrás, zapatos caros y una mirada que me retorció el estómago. «Recibiste algo que no te pertenece», dijo sin presentarse. «Lo queremos de vuelta». Se me secó la garganta. «Mire, justo estaba por...» Me interrumpió. «No te hagas el tonto. Se hizo una transferencia. Cuenta equivocada. Ese dinero no es tuyo. Lo vas a devolver». Hoy, no pregunté cómo sabía mi dirección, no pregunté para quién trabajaba, solo asentí. Me deslizó una tarjeta con un número de teléfono escrito en ella, me la puso en la mano y se fue caminando como si nada hubiera pasado. Esa noche, apenas dormí. Todo en mí gritaba que llamara a la policía, pero algo en el tono de aquel hombre me hizo pensar que eso no terminaría bien. Así que, en cambio, hice lo único que se me ocurrió. Llamé a mi papá. Ahora mi papá no es simplemente un tipo cualquiera. Es contador. Y pasó 30 años desenredando fraudes financieros. Cuando le conté lo que había pasado, ni siquiera sonó sorprendido. «No toques el dinero», dijo con firmeza. «Y no llames a ese número. Si lo transfirieron por error, se puede rastrear. El banco tiene que encargarse. Si están evitando al banco para venir directamente a ti, eso significa que el dinero no es solo un error, está sucio. Sucio como ilegal». 2 días después, fui al banco para explicar todo. La gerente abrió mi cuenta, frunció el ceño y dijo: «Eso es raro». Luego se disculpó, hizo una llamada telefónica y volvió con cara de nervios. «Legalmente», dijo, «no podemos revertir la transacción sin una orden judicial. El depósito no fue marcado como fraude. A menos que usted autorice una transferencia de salida, el dinero se queda». Salí de ese banco con la cabeza dando vueltas. $1 millón simplemente sentado allí y nadie podía quitármelo a menos que yo aceptara. Mientras tanto, el hombre del traje seguía apareciendo, primero en mi trabajo, luego estacionado al otro lado de la calle de mi apartamento. Siempre mirando, siempre esperando. Finalmente, exploté. Llamé a la policía, presenté un reporte por acoso y les di su descripción. Empezaron a investigar. Y aquí es donde todo se puso de cabeza. Resulta que el dinero no había venido de un error. Había venido de una red internacional de lavado de dinero. El FBI había estado monitoreando cuentas conectadas con la operación y de alguna manera la mía había quedado atrapada en medio de todo. El hombre del traje no era ni siquiera era de una empresa. Era uno de los tipos bajo investigación. Cuando el FBI lo detuvo, confirmaron lo que mi papá sospechaba. El dinero estaba sucio. El agente cerró la carpeta y la dejó alineada con el borde de la mesa. Tendría unos 45 años, espalda ancha de quien hizo deporte en la juventud y lo dejó hace tiempo. Traje gris sin gracia, camisa blanca, corbata azul oscuro con el nudo aflojado del final del día. La cara afeitada esa misma mañana, el cabello corto con 2 canas tempranas a la altura de la sien izquierda. Apellido Morales, según la placa que colgaba de un cordón sobre su pecho. Esta era nuestra tercera reunión, contando hoy. En la primera había hablado poco y había escuchado mucho. En la segunda me había hecho preguntas que ya tenían respuesta, para ver si la mía coincidía. En la tercera, la de hoy, finalmente había dejado de medirme. Empujó hacia mí una tarjeta de cartón blanco con un número impreso en tinta negra.
Cualquier contacto que reciba a partir de ahora lo llama directamente a este número, dijo. Su voz era baja y plana, sin acento marcado. No al 911, no a la oficina local, a este número. Asentí. Tomé la tarjeta. La metí en el bolsillo interior de la chaqueta, no en el de atrás del pantalón. Algo en su mirada me indicó que era importante guardarla cerca del cuerpo. ¿Y el dinero?, pregunté. El dinero se queda en su cuenta por ahora. La fiscalía decidirá qué hacer con él. Usted no lo toca, no transfiere, no retira, no genera movimientos voluntarios, ¿estamos claros? Estamos claros. Morales no se movió todavía. Me miró fijo. Ese tipo de mirada que no exige una respuesta pero la espera. Era un gesto que había aprendido a leer en estas 3 reuniones. Cuando él se quedaba quieto, era porque había algo más que quería que yo dijera por mi cuenta. No dije nada. Aprendí, en 33 años de vida, que cuando alguien te observa así, el silencio te protege. Movió levemente la cabeza, como aceptando que yo no iba a llenar el espacio. Abrió la carpeta otra vez. Sacó una hoja, la dio vuelta, la empujó hacia mí. Una última cosa, dijo. ¿Reconoce alguno de estos apellidos? Miré la hoja. Era una lista corta, 5 apellidos en letra de impresora, ninguno de los cuales conocía. Negué con la cabeza. No, ninguno. ¿Su padre los conoce? Levanté la vista hacia él. La pregunta no era casual. Las preguntas de Morales nunca eran casuales. Hacía 3 semanas que él había aparecido en mi vida, y todavía no me hacía una sola pregunta de relleno. No sé. Tendría que preguntárselo. No se lo pregunte, dijo. Todavía no. Recogió la hoja. La guardó. Cerró la carpeta. Se levantó. Yo también me levanté. ¿Algo más?, pregunté. Por ahora no. Conduzca con cuidado. Salí del edificio federal a las 5:20 de la tarde. El sol todavía pegaba fuerte contra el estacionamiento. Mi Corolla del 2009, con la pintura levantada en el cofre, me esperaba en la fila 5. Caminé hacia él sin prisa. No miré atrás. Manejé hacia el oeste, hacia el suburbio donde mis padres vivían desde antes de que yo naciera. 29 minutos. Sabía la ruta de memoria. Pasé por la cafetería de la avenida principal, por el supermercado donde mi madre compraba los domingos, por la esquina donde a los 12 años me caí de una bicicleta y mi padre me cargó hasta casa sin decir una palabra. Estacioné frente a la casa. La luz del porche estaba encendida, aunque todavía era de día. Eso era raro. Mi madre apagaba el porche al mediodía y lo encendía a las 7 en punto. Nunca antes. Toqué el timbre 2 veces. Tenía llave, pero desde que cumplí 21 había dejado de entrar sin avisar. Abrió mi madre. Llevaba el delantal puesto, las manos secas, el cabello recogido en una cola baja. «Hijo», dijo, con un alivio en la voz que no entendí. «Tu padre está en el estudio». Me besó la mejilla. La sentí caliente. ¿Estaban esperándome? No. Solo... Pasa. Pasé. El olor a guisado venía desde la cocina, pero no había ruido de ollas. Mi madre cocinaba siempre con la radio puesta. Hoy la radio estaba apagada. Caminé por el pasillo hacia el estudio. La puerta estaba entreabierta. Mi padre estaba sentado en su sillón de cuero, el de siempre, con una libreta sobre las piernas y un bolígrafo en la mano. No escribía. Solo lo sostenía. Levantó la vista cuando me vio. Cerró la libreta antes de hablar. «Siéntate». Me senté en la silla frente a su escritorio. La misma silla en la que me había sentado a los 9 años cuando reprobé matemáticas, a los 17 cuando le dije que no quería ir a la universidad, a los 22 cuando le presenté a la primera novia que duró más de un mes. ¿Qué te dijo el FBI? Se lo conté todo. La red internacional, la operación monitoreada, el hombre del traje, identificado como uno de los detenidos, que el dinero estaba sucio, que se quedaba en mi cuenta hasta que la fiscalía decidiera. No le hablé de la lista de apellidos. Mi padre escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó la libreta y el bolígrafo sobre el escritorio. Se levantó, caminó hasta el mueble de la esquina, el de las puertas de vidrio, y sacó 2 vasos cortos y una botella. Sirvió. Me pasó un vaso. Volvió a sentarse. «Te dije que no tocaras el dinero», dijo. Tomé un sorbo. El whisky bajó como una raspadura por la garganta. No lo toqué. Eso fue lo importante. Levanté la vista hacia él. Estaba mirando su propio vaso, no a mí. Tenía los hombros más caídos de lo normal. La camisa, una que mi madre planchaba los domingos con almidón,
Hoy tenía una arruga visible en el cuello. Pensé en lo que acababa de decir. Te dije que no tocaras el dinero. Lo había dicho 2 veces ya, desde el momento que llegué. La primera vez en la llamada inicial cuando le conté del depósito. La segunda vez ahora. Pero había algo distinto en el tono. En la primera llamada sonaba a consejo. Hoy sonaba a alivio. Y había otra cosa. Yo nunca le había dicho cuánto era. En la llamada inicial le había dicho solo. Apareció un depósito que no debería estar ahí. No le había dicho la cantidad. No quería decirla en voz alta hasta entender qué estaba pasando. Y sin embargo, 2 días después, cuando lo vi en persona y le dije que iba al banco, él me respondió: «No es un error, hijo. 1 millón no se transfiere por error». Yo no había dicho 1 millón. En ese momento no le di importancia. Pensé que tal vez había deducido la cifra por contexto. Mi padre era contador. 30 años en la profesión. Era razonable que estimara la cantidad por la forma en que se mueven esas redes. Lo dejé pasar. Pero ahora, sentado en su estudio, con el whisky en la mano y la camisa arrugada de mi padre frente a mí, ese detalle volvió y se quedó. «¿Cómo supiste que era 1 millón?», pregunté. Levantó la vista. «Una fracción de segundo. Suficiente». «Tú me lo dijiste». «No». «¿No?» «No te lo dije. A mamá le dije que era un depósito raro. A ti te dije que apareció dinero que no debería estar ahí. Nunca dije la cantidad hasta que tú la dijiste primero». Se llevó el vaso a los labios. Tomó. Tragó. Bajó el vaso. Todo el proceso lento, calculado. «Hijo, han pasado muchas cosas en estas semanas. Tu memoria te puede estar fallando. Mi memoria está bien». Hubo un silencio. No de los que se llenan rápido. Fue un silencio sostenido. Los dos sentados frente a frente, con los vasos en la mano, sin nadie cediendo. Mi madre tocó la puerta y entró sin esperar respuesta. «¿Quieren cenar ahora o más tarde?», preguntó. «Más tarde», dijo mi padre. «Yo no me quedo a cenar», dije. Mi madre nos miró a los dos. Algo en su cara cambió, como cuando uno levanta una piedra y encuentra debajo algo que no quería ver. «Bueno», dijo, «lo dejo en el horno por si cambias de opinión». Se fue. Cerró la puerta. Mi padre dejó el vaso sobre el escritorio. Cruzó las manos. Era el gesto que hacía cuando iba a hablar de algo serio con un cliente. Lo había visto 100 veces a través de la puerta entreabierta de su oficina, cuando yo era niño y esperaba a que terminara para que me llevara a comer helado. «Lo que pasó es delicado», dijo. «Necesito que confíes en mí. Confío en ti. ¿Sí?» «Sí», lo dije sin parpadear. Aprendí también, en estos 33 años, que cuando uno miente bien, no hay que apartar la vista. Se quedó callado. Asintió. Tomó la libreta del escritorio, la abrió. La volvió a cerrar. Era una libreta nueva, no la libreta de cuero verde que usaba siempre, esa que tenía desde antes de que yo entrara a la primaria y que él renovaba cada 5 años en la misma papelería del centro. «¿Y esa libreta?», pregunté. «Una de trabajo. ¿Estás trabajando? Pensé que te habías jubilado el año pasado. Asesorías, casos pequeños». «Ah». Me terminé el whisky. Me levanté. Dejé el vaso sobre el escritorio, al lado del suyo. «Me voy. Mañana temprano tengo que estar en la tienda. Te acompaño a la puerta». No hace falta, pero me acompañó. En el pasillo, antes de llegar a la sala, pasé por la mesa del recibidor, esa donde mi madre dejaba siempre las llaves y el correo. Había un sobre abierto encima, sello membretado de un bufete que no conocía. La fecha del matasellos era de 3 semanas atrás. 3 semanas atrás era una semana antes de que apareciera el millón en mi cuenta. No me detuve, no miré 2 veces. Seguí caminando. «Saluda a mamá de mi parte», dije al llegar a la puerta. «Cuídate, hijo». Me abrazó. Un abrazo corto, de los suyos. Sentí el olor del whisky en su cuello, y debajo otro olor. Colonia. Una colonia que no era la suya. La de él era una de farmacia, simple, con olor a madera vieja. Esta era cara, cítrica, reciente. Salí. Caminé hacia el auto sin apurarme. Adentro del Corolla, con las manos en el volante, no arranqué de inmediato. Saqué el teléfono. Abrí las notas. Escribí. Libreta nueva. Sobre de bufete, 3 semanas. Colonia que no es la suya. Sabía la cantidad sin que yo se la dijera. Mamá con las manos secas pero la cara tibia. Guardé el teléfono. Encendí el motor. Manejé hasta mi apartamento sin poner música. Las 29 cuadras hasta mi casa las hice en silencio. Las 2 manos en el volante, los ojos fijos en la línea blanca del carril derecho. Cuando llegué, estacioné,
Subí las escaleras, abrí la puerta de mi apartamento, dejé las llaves en el plato de cerámica que estaba junto a la entrada. Me senté en el sofá. No prendí la luz. La calle, a través de la ventana, dejaba entrar lo suficiente para ver el contorno de las cosas. Saqué la tarjeta blanca del bolsillo interior de la chaqueta. La puse sobre la mesa baja, frente a mí. El número del agente Morales, impreso en negro, brillaba un poco bajo la luz de la farola que entraba por la persiana medio abierta. Llamé a mi madre. Contestó al tercer timbre. ¿Llegaste bien? Sí, mamá. Llegué bien. Silencio. ¿Te falta algo, hijo? Una pregunta nada más. Dime. ¿Cuándo fue la última vez que papá compró colonia? Hubo una pausa. Larga. Más larga de lo que debería haber sido para una pregunta así. Hijo, ¿por qué me preguntas eso? Por curiosidad. Otro silencio. Lo dejé crecer. Hace mucho, dijo al fin. Tu papá no compra colonia. La que usa es la que le regalo yo cada Navidad. Hace años que es la misma. Gracias, mamá. Descansa. Hijo, ¿qué? ¿Está todo bien? Sí, hijo. Está todo bien, mamá. Colgué. Me quedé en el sofá, con el teléfono en la mano mirando la tarjeta blanca sobre la mesa. La luz de la farola se movió un poco con el viento de afuera, y la sombra del marco de la ventana cruzó la tarjeta y volvió a su lugar. Tomé el teléfono otra vez. Busqué en mis contactos al hermano de mi madre, el único de la familia que no se hablaba con mi padre desde hacía 15 años. Marqué. ¿Quién es? Preguntó una voz ronca al otro lado. Soy yo, tu sobrino. Pausa. ¿Pasó algo con tu madre? No. Mamá está bien. Necesito que me digas una cosa. Dime, ¿por qué dejaste de hablar con mi papá? Esta vez el silencio fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Eso es viejo, sobrino. No vale la pena. Para mí sí vale la pena. Hoy, lo escuché respirar. Lo escuché tomar algo, un vaso, agua tal vez. Lo escuché soltar el vaso sobre una superficie de madera. ¿Estás solo en tu casa? Preguntó. Sí. ¿Cerraste con llave? Sí. Mañana voy a verte. No hables con tu papá hasta que yo llegue. ¿Me oíste? Te oí, sobrino. Dime. No hables con tu papá, ni con tu mamá, hasta que yo llegue. Colgó. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, junto a la tarjeta blanca. Las dos cosas, una al lado de la otra, ocupaban el centro exacto del rectángulo de luz que entraba por la ventana. Me levanté, fui a la cocina. Abrí el refrigerador. No tenía hambre. Cerré el refrigerador. Volví al sofá. Me senté otra vez, las manos sobre las rodillas, la espalda recta. Afuera, un auto pasó por la calle. Las luces barrieron el techo de mi apartamento y desaparecieron. Después volvió el silencio. Esa noche dormí en el sofá, con la ropa puesta y los zapatos al lado del sillón. El hermano de mi madre llegó a las 7:20 de la mañana. Lo vi por la mirilla antes de abrir. Tenía 62 años, las manos llenas de manchas de la edad, una chaqueta de mezclilla descolorida en los puños. Cargaba una bolsa de papel del panadero de su barrio. Lo dejé entrar sin decir nada. ¿Café? Pregunté. Café. Lo serví. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Sacó 2 panes dulces de la bolsa, los puso sobre una servilleta, no los tocó. Empieza por lo que pasó hace 15 años. Dije, tu papá me llamó un domingo para que le ayudara con la declaración de unos clientes. Yo trabajaba en Hacienda. Le hacía favores cuando se le acumulaba el trabajo. Me dio 4 carpetas. 3 estaban en orden. La cuarta no. ¿Qué tenía la cuarta? Tenía facturas, recibos, movimientos bancarios, todo lo que debe tener una contabilidad. Pero el cliente no existía. Busqué el nombre en el sistema. No estaba registrado. Ni la persona, ni la empresa, ni la dirección. Era una carpeta perfecta de un cliente fantasma. Dejó el café sobre la mesa. Las manos no le temblaban, las palabras tampoco. Le pregunté a tu padre. Me dijo que era un favor para un amigo, que el cliente existía pero todavía no estaba registrado, que iba a arreglarlo la semana siguiente. Le dije que devolviera la carpeta y se olvidara del asunto. Me dijo que ya era tarde. Le dije que entonces yo también me olvidaba de él, y eso hice. ¿Y no me dijiste nada en 15 años? Tenías 18 años, sobrino. Estabas terminando la secundaria. Tu papá te pagaba la universidad. No iba a meter a un hijo en contra de su padre con una sospecha. ¿Era sospecha o era certeza? Era certeza. Cogí mi taza, la giré entre las manos, no tomé. ¿Guardaste algo?
asintió una sola vez. Una fotocopia de la página de movimientos. La hice el lunes siguiente en la oficina, antes de devolver la carpeta. La tengo en una caja, en mi casa. Si algún día la necesitas, te la doy. La voy a necesitar. Lo sé. ¿Por qué viniste hoy? Porque ayer me llamaste con la voz de quien acaba de entender algo. Y porque ese algo, si tengo razón, va a ser peor que lo de hace 15 años. Se levantó, lavó su taza en el fregadero, la secó con el trapo, la dejó boca abajo en la escurridera. ¿Qué hago? Pregunté. Lo que ya estás haciendo. Mira y no hables. Confirma lo que sospechas con tus propios ojos. No lo enfrentes. No le des oportunidad de borrar. Asintió hacia la puerta. Salió sin abrazo ni despedida. Esperé media hora. Después llamé a mi madre. Hijo, ¿pasó algo? Voy para allá. Tu padre no está. Tiene una reunión en el centro. Mejor, quiero verte a ti. Pausa larga. Está bien. Manejé las 29 cuadras otra vez. Esta vez con la radio de noticias puesta, volumen bajo. Llegué a las 9:45. Mi madre abrió antes de que tocara el timbre. Estaba peinada, vestida de calle. Una blusa que solo usaba para salir. ¿Ibas a algún lado? Pregunté. A la farmacia. Puedo ir después. Voy contigo. No, hijo. Es solo a la esquina. Pasa. Pasé. La radio de la cocina sonaba esta vez. Una canción vieja, de las que cantaba cuando yo era niño. Me sirvió café. Le temblaba el pulso al pasarme la taza. Le temblaba al regresar la jarra a la cafetera. Le temblaba al sentarse frente a mí. ¿Estás bien, mamá? Estoy bien. Tus manos. Es la edad. Hace una semana no te temblaban. Hace una semana no había pasado nada de esto. Tomé un sorbo. La miré sin parpadear. ¿Qué te dijo papá anoche? Nada. Mamá. Nada, hijo. Que tú estabas confundido. Que tu memoria te estaba fallando. Que iba a llamarte hoy para arreglar las cosas. ¿Y a ti cómo te las arregló? Bajó la vista. Se puso a mover el azúcar de un lado a otro del platillo con la cucharita. No respondió. Me levanté. Le pedí permiso para usar el baño. Caminé por el pasillo, pasé el baño, entré al estudio de mi padre. La puerta estaba sin llave. La libreta nueva estaba sobre el escritorio, encima de un sobre cerrado. La abrí. Página por página, rápido. Notas en su letra. Cifras, iniciales, fechas. En la página 12, escrito a mano y subrayado 2 veces, estaba mi número de cuenta bancaria. La fecha al margen. 3 meses antes del depósito del millón. Debajo, en la página 13, una lista de 5 apellidos. Los mismos 5 apellidos que Morales me había mostrado el día anterior. Saqué el teléfono. Tomé fotos de las 2 páginas. Cerré la libreta. La dejé exactamente como estaba, alineada con el borde del sobre. Salí del estudio. En el pasillo, antes de regresar a la cocina, me detuve frente a la pared de los retratos. Eran las mismas fotos de siempre. La boda de mis padres, yo a los 6 años en bicicleta, mi primera comunión, pero había una nueva, pequeña, en un marco metálico que no combinaba con los demás. Una foto de mi padre con 3 hombres frente a un restaurante que no reconocí. Me acerqué. La fecha impresa en la esquina inferior era de hace 2 meses. Mi padre llevaba la misma chaqueta que usaba hoy. Saqué el teléfono. Tomé otra foto. Pasé por el baño. Abrí el grifo unos segundos. Lo cerré. Volví a la cocina. Mi madre seguía sentada, las manos sobre la mesa, juntas, una encima de la otra, para que no temblaran. Me voy, mamá. ¿No te terminas el café? No tengo tiempo. La besé en la frente. Olía a la misma colonia barata que la mañana del día anterior, la de siempre. En el auto, antes de arrancar, abrí las fotos del teléfono. Las miré. Cerré la galería. Encendí el motor. Mientras manejaba, marqué el número impreso en la tarjeta blanca. Morales contestó al segundo timbre. ¿Sí? Encontré algo. ¿Está en un lugar seguro? Estoy en el auto, solo. Venga a la oficina ahora. Colgué. Cambié de carril. Tomé la salida hacia el edificio federal. Morales recibió las fotos sin comentario. Las pasó a una computadora. Las amplió. Las miró durante 3 minutos sin levantar la cabeza. Después llamó a alguien por teléfono interno. Le pidió que viniera. Un agente más joven entró con una libreta. Tomó nota de algo que Morales le dictó en voz baja. Salió. ¿Va a arrestarlo? Pregunté. Todavía no. ¿Por qué? Porque la libreta sola no basta. Necesitamos que él la use, que la actualice, que reciba a alguien en su casa, que hable. Si lo detenemos hoy, el resto de la red se entera en 2 horas y se va al fondo.
Entiendo. Va a tener que seguir en contacto con su padre, como si no hubiera pasado nada. Entiendo. ¿Puede hacerlo? Llevo 33 años haciéndolo. Morales me miró. Apagó la pantalla. Asintió. Si lo contacta antes que termine el día, llámeme. Salí. Eran las 11:20 de la mañana. Me fui a la tienda. Trabajé el turno completo. Cargué cajas. Cobré en caja. Repuse los estantes de aceite y de arroz. Cuando un cliente me preguntó si tenía la marca de detergente del lunes, le respondí que no, que llegaría el jueves. Le sonreí. Le di las gracias por preguntar. A las 6:45, 5 minutos antes de cerrar, sonó mi teléfono. Era mi padre. Hijo. Papá. Vamos a cenar. Hoy no, papá, estoy reventado. Hoy. No es una invitación, es una conversación que llevo postergando demasiado. Pausa. Está bien, ¿dónde? Me dio la dirección de un restaurante italiano en el norte de la ciudad. Un lugar que él nunca había mencionado. Reservación a las 8. Llegué a las 8:04. Mi padre ya estaba sentado en una mesa del fondo, contra la pared. La mesa era pequeña, redonda, para dos. El mantel era blanco. Una vela baja en el centro, encendida. No había nadie en las mesas vecinas. Era miércoles, una hora temprana, un lugar que él había elegido por eso. Llevaba una camisa que no le conocía, cuello abierto, sin corbata. Ya pedí antipasto para los dos, dijo cuando el mesero se acercó. No tomé tu pedido, dije. Vino tinto, le dijo mi padre al mesero. La copa pequeña para él. El mesero se fue. Antes de empezar, dijo mi padre, quiero pedirte algo. No interrumpas. Escucha hasta el final. Te escucho. Cruzó las manos sobre el mantel. El gesto del cliente serio. Hay una manera de que el dinero se quede contigo. Limpio, documentado, sin riesgo legal. Es un proceso largo, pero funciona. Yo lo he visto funcionar. Lo que necesitas hacer es firmar una sola cosa, una declaración de origen, redactada por un abogado, que reconozca el dinero como un préstamo informal de hace 2 años, ya regularizado mediante intereses pagados en efectivo. La declaración entra al sistema, la fiscalía la valida. El dinero pasa de cuenta congelada a fondos propios. Y se acabó. Tomé un sorbo del agua que el mesero había servido antes. La bajé. La dejé alineada con el borde del mantel, como Morales con sus carpetas. ¿Quién redacta la declaración? Un colega. ¿De qué bufete? Un colega. Hace 3 semanas te llegó un sobre con membrete de un bufete. ¿Es el mismo? Una pausa. Una sola pausa. Larga. Sí. ¿Y el abogado se encarga de todo? De todo. Solo necesita tu firma y un acta notarial de 3 minutos. El mesero trajo el vino. Lo sirvió. Se fue. ¿Por qué me ofreces esto, papá? Porque no quiero que mi único hijo se quede con las manos vacías después de todo lo que pasó. ¿Y a ti qué te toca? Nada. Nada. Una parte simbólica. Por el trabajo legal. Los abogados no trabajan gratis. ¿Qué porcentaje? No es relevante. Sí lo es. 30%. Me llevé la copa a los labios. No tomé. La dejé otra vez en su lugar. ¿El abogado tiene nombre? Lo conocerás cuando firmes. ¿Por qué no antes? Para protegerte. ¿De qué? De preguntas que no necesitas hacer todavía. Tomó vino. Bajó la copa. Dejó la mano izquierda sobre el mantel. Los 3 primeros dedos extendidos. El meñique doblado debajo. Era el gesto que hacía cuando le mentía a un cliente por teléfono. Lo había visto desde niño, esperando en la sala mientras él hablaba en la oficina. ¿Mamá sabe? Pregunté. No. ¿Va a saber? No tiene por qué. Va a saber. Asintió. Tomó vino otra vez. Voy a pensarlo, dije. Tienes hasta el lunes. Después de eso, la fiscalía empieza el proceso de decomiso y ya no hay nada que hacer. Hasta el lunes. Comimos el antipasto en silencio. Después llegaron los platos principales. No los pedí. Mi padre ordenó por los dos. Comí lo que me pusieron delante. No supo a nada. Cuando salimos, mi padre me abrazó en la acera. Más fuerte que la noche anterior. Sentí otra vez el olor de la colonia cara. Sentí también un papel pequeño deslizándose dentro del bolsillo izquierdo de mi chaqueta. Léelo cuando llegues a tu casa, dijo bajo, sin mover la cabeza. No lo abras en el auto. Subí al Corolla. Manejé 3 cuadras. Estacioné en una calle lateral, debajo de un farol. Saqué el papel. Era una hoja doblada en 4. Adentro, escrito a mano, decía:
Si después del lunes no firmas, pueden venir por ti. No tendrás cómo defenderte. Lo único que te protege es la firma. Te quiero. Tu padre. Doblé el papel. Lo guardé en el compartimento del manual del auto, debajo de la guantera. Cerré la guantera. Apoyé las dos manos en el volante. Las miré. No temblaban. Encendí el motor. Saqué el teléfono. Marqué el número de Morales. Cené con él. Dije. ¿Firmó algo? No. ¿Le dijo que no? Le dije que iba a pensarlo. Tengo hasta el lunes. Bien, mañana a las 9 en mi oficina. Voy a llevar un papel. Colgué. Volví a manejar. Esta vez sí puse música. Una emisora cualquiera. Subí el volumen lo necesario para no escuchar mi propia respiración. Llegué a la oficina de Morales a las 9:10. Me hicieron pasar a una sala distinta. Más pequeña, sin ventanas, una mesa de metal en el centro, 2 sillas. Sobre la mesa, una grabadora pequeña, del tamaño de una caja de fósforos, y un teléfono distinto al mío. Esto va dentro del bolsillo interior del saco, dijo Morales, mostrándome la grabadora. No se ve, no hace ruido, se enciende apretando 2 veces el costado. ¿Y el teléfono? Tiene un número limpio. Llame a su padre desde este, hoy en la tarde. Dígale que quiere reunirse el sábado, almuerzo familiar, en la casa de ellos. Que va a firmar el lunes y antes quiere pasar un rato tranquilo con sus padres. No va a creerme tan fácil. Va a creerle. Lleva semanas esperándolo. Asentí. Tomé la grabadora, la guardé en un bolso. Una cosa más, dijo Morales. Su madre. ¿Qué pasa con mi madre? Necesitamos saber qué sabe ella. ¿Cuánto sabe? Si está dentro o si la usaron sin avisarle. La grabación nos lo dirá. Está bien. ¿Y si se da cuenta durante el almuerzo? No se va a dar cuenta, pero si lo nota, salga. No discuta. No firme nada. Llame a este número desde la calle, no desde dentro de la casa. ¿Y si mi madre intenta hablar a solas? Déjela hablar. No interrumpa. Si le dice algo que parezca importante, repítaselo en voz alta para que quede grabado. Use una pregunta. ¿Estás diciendo que tú? Entiendo. No improvise, no haga acusaciones, no suba la voz, coma, tome agua, diga sí o no. La grabación hace el trabajo. Entiendo. Salí. Hice la llamada desde el auto, con el teléfono limpio. Mi padre contestó al primer timbre. Hijo, quiero ir el sábado. Almorzar los 3. Antes de firmar. Necesito ver a mamá. Pausa breve. Tu madre estará muy contenta. A la 1. A la 1. Colgué. El sábado a las 12:30. Estacioné frente a la casa. Antes de bajar, apreté 2 veces el costado de la grabadora dentro del bolsillo. Sentí una vibración mínima, una sola vez. Confirmación de que estaba grabando. Mi madre abrió. Tenía puesto un vestido azul que yo no le veía desde hacía años. Cabello suelto, lápiz labial. Hijo, pasa, pasa. Mi padre estaba en el comedor terminando de poner la mesa. 3 puestos, mantel bueno, las copas de cristal que mi madre solo sacaba en Navidad y para las visitas importantes. «¿Te ves bien, papá?», dije. «Tú también». Comimos. Mi madre sirvió. Sopa primero, después pollo, después arroz. Mi padre habló casi todo el tiempo. De temas viejos. Una anécdota de cuando yo tenía 7 años y me caí del techo del garaje. La vez que mi madre quemó el pavo de Navidad. El verano que fuimos a la costa y se nos pinchó la llanta 3 veces. Reía mientras hablaba. Hacía mucho que no lo veía reírse así. Mi padre se sirvió una copa de vino. Le sirvió otra a mi madre. Ella no tocó la suya. Yo bebí poco, sorbo a sorbo, para que pareciera que tomaba más de lo que tomaba. Mi padre se sirvió la segunda copa antes de los 20 minutos. Mi madre lo miraba. No reía. Sonreía con los labios cerrados. Comía despacio. Masticaba más veces de las necesarias antes de tragar. En un momento mi padre puso su mano izquierda sobre la de ella, sobre la mesa, cerca de la cesta del pan. No fue un gesto romántico. Fue el gesto de quien aprieta sin apretar. Mi madre dejó de comer un segundo. Después siguió. Mi padre retiró la mano. Lo vi. Mi madre no era una víctima. Mi madre sabía. Cuando ella se levantó a traer el postre, mi padre se inclinó hacia mí. ¿Trajiste el papel del notario? Lo tengo en el auto. Después de comer lo revisamos. Después de comer. Mi madre regresó con flan. Sirvió 3 porciones. Dejó la cuchara junto a la mía con cuidado, sin hacer ruido.
Cuando se sentó, me miró por primera vez desde que llegué. ¿Estás contento, hijo? Estoy tranquilo. Eso es lo importante. Sí, mamá. Después del flan, mi padre me llevó al estudio. La libreta nueva ya no estaba sobre el escritorio. En su lugar había una carpeta de cartón gris, sin etiqueta, alineada con el borde. No pregunté por ella. Mi padre no la mencionó. Sacó 3 carpetas de un cajón. Las abrió frente a mí. La declaración de origen, el acta notarial, un documento adicional, en blanco, con un espacio para firma. Le pregunté qué era. Me dijo que era una cesión de poder limitada, para que el abogado pudiera operar las cuentas durante el proceso, que era estándar. ¿Estándar para qué? Para casos como el tuyo. Asentí. Hice 3 preguntas más. Las hice con cuidado, dejando espacio entre cada una. Mi padre respondió las 3. Dio nombres. Mencionó una sucursal bancaria específica, una dirección, un número de notaría. Mencionó también, sin darse cuenta, 2 de los 5 apellidos que estaban en su libreta. El lunes, dije. El lunes. Me acompañó a la puerta. Mi madre estaba de pie en el pasillo, las manos juntas adelante, esperando. Me besó la mejilla. Esta vez su mejilla estaba seca. Te quiero, dijo. Yo también. Salí. Subí al Corolla. Cerré la puerta. Apreté 2 veces el costado de la grabadora. La vibración mínima volvió a confirmar que se había detenido. Encendí el motor. Avancé hasta la primera esquina. Doblé. Avancé 3 cuadras más. Estacioné debajo de un árbol, en una calle vacía. Apoyé los brazos en el volante, la frente sobre los brazos, y por primera vez desde que tenía 10 años, lloré sin hacer ruido, durante varios minutos, hasta que dejé de llorar solo porque se acabó. Después saqué el teléfono limpio, marqué a Morales. Tengo todo, dije. Venga ahora. Voy. Encendí el motor otra vez. Manejé hacia el edificio federal. La grabadora pesaba menos que un encendedor en el bolsillo del saco, pero la sentí ahí cada vez que tomaba una curva. El teléfono limpio que me había dado Morales sonó a las 5:42 de la mañana. Yo estaba despierto. Llevaba despierto desde las 3. Está hecho, dijo Morales. ¿Sin incidentes? Sin incidentes. No se resistió. Su madre está en la casa. No la detuvimos. Va a recibir su llamada en cualquier momento. Entiendo. No salga de su apartamento hasta nuevo aviso. Si su madre va para allá, llámeme antes de abrir. Entiendo. Colgué. Me quedé sentado en el borde de la cama, los pies descalzos sobre el piso de madera, las manos sobre las rodillas. Conté hasta 100. Después me levanté. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me cepillé los dientes. Me afeité. Saqué del closet una camisa limpia, planchada el domingo por la noche. Me la puse. Me puse los pantalones de la tienda. Me amarré los zapatos despacio, uno por uno, con el doble nudo de siempre. Cuando salía del baño, mi teléfono normal, no el limpio, empezó a sonar. Mi madre. Lo dejé sonar hasta el final. Sonó otra vez. Lo dejé sonar otra vez. A la tercera vez contesté. ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste? Lloraba. No era llanto de sorpresa. Era el llanto de quien lleva días o semanas conteniéndolo. Estoy en mi casa, mamá. Vinieron por él. Lo esposaron en bata. Frente a la puerta, los vecinos miraron. Sí. ¿Dónde estás ahora? En la sala, sola. Me dejaron quedarme. ¿Te interrogaron? Después. No hoy. Me dijeron que iba a venir alguien la próxima semana. ¿Tú sabías? Sí. ¿Lo destruiste? No, mamá. Él se destruyó. Es tu padre. Es mi padre. Y tú sabías. Lo supiste durante años. Yo no sabía nada. La colonia, mamá. ¿Qué? La colonia que olí en su cuello el lunes. Tú me confirmaste por teléfono que él no compraba colonia. Estabas avisándome sin avisarme. Silencio largo. No sé de qué hablas, si lo sabes. Hubo un sollozo. Después un grito ahogado, contenido, como cuando uno se traga algo que quema. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Tu padre te quiere. Mi padre me usó. No vuelvas. ¿Me escuchas? No vuelvas a esta casa. No iba a volver, mamá. Colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina. No volvió a sonar en 15 minutos. Después sí, sonó otra vez. Lo dejé sonar. Me preparé café. Lo tomé de pie, contra el lavaplatos. Comí 2 rebanadas de pan tostado. A las 7:10 salí del apartamento. Llamé primero a Morales. ¿Puedo ir al trabajo? Sí, la operación está cerrada. Llámeme si algo cambia. Manejé a la tienda, estacioné. Entré por la puerta de empleados. Me puse el delantal. Marqué el reloj. El dueño me miró desde la oficina trasera. Se acercó. ¿Pasó algo? Preguntó. Sí. ¿Algo grave? Sí. ¿Necesitas el día? No.
Necesito el día menos que cualquier otro día. Me miró. Asintió. Volvió a la oficina sin preguntar más. Trabajé. Cargué cajas. Cobré en caja. Repuse aceite y arroz. Mi compañero de turno me preguntó si había visto el partido del domingo. Le dije que no. Me preguntó por mi padre, que siempre saludaba cuando pasaba a comprar el periódico los lunes. Le dije que mi padre no iba a pasar esta semana. Me preguntó si estaba enfermo. Le dije que algo así. No insistió. Siguió etiquetando latas de atún en el pasillo 4. Una señora me preguntó si tenía pañales talla 4. Le dije que sí, que estaban en el pasillo 6, contra la pared del fondo. Le sonreí. Le di las gracias por preguntar. A media mañana entró un repartidor con una carga de huevos. Lo ayudé a descargar. Las cajas eran de 18 unidades cada una, 12 cajas en total. Las acomodé contra la pared del refrigerador. Cuando terminé, sudaba un poco. Me limpié la frente con el dorso de la mano. Volví a la caja. A media mañana, el dueño salió otra vez de la oficina. Me llamó al lado del exhibidor de revistas. Tenía 2 vasos de café en la mano. Me dio uno. ¿Quieres contarme? No. Está bien. Pero le voy a contar algo. Dime. Llevo 8 años trabajando aquí. Usted nunca me preguntó si estaba bien. Hoy me preguntó 2 veces. Gracias. De nada, muchacho. Una cosa más. Dime. ¿Está bien si trabajo el turno completo todos los días esta semana? Está bien. Gracias. Me dio una palmada corta en el hombro. Regresó a la oficina. A las 2 de la tarde llegó la señora de las 9:40, la que viene todos los días por leche y por 2 plátanos. Me preguntó cómo estaba. Era la primera vez en mi vida que alguien me hacía esa pregunta y yo no respondía, bien, gracias, ¿y usted? Estoy mejor de lo que he estado en años. Me miró sorprendida. Después sonrió. Me alegro, hijo. Gracias. Le cobré la leche y los 2 plátanos. Le di la bolsa. Le di las gracias por preguntar. Cerré la tienda con el dueño a las 9. Caminé a mi apartamento porque no había estacionado cerca esa mañana. 20 minutos. Cuando llegué, tenía un mensaje del hermano de mi madre. 4 palabras. La carpeta está esperando. Subí. Dejé las llaves en el plato. No encendí la luz. Me senté en el sofá. No respondí al mensaje. Lo haría al día siguiente. Saqué del bolsillo el papel doblado que mi padre me había deslizado el miércoles en el restaurante. Lo abrí. Lo leí otra vez. Lo doblé. Lo guardé. Me levanté. Fui a la cocina. Llené un vaso de agua. Lo tomé entero, de pie, junto al grifo. Después fui al baño. Me quité la ropa de trabajo. Me metí a la ducha. El agua salió fría los primeros segundos. La dejé fría. Salí de la ducha. Me sequé. Me puse ropa de dormir. Me senté en el sofá. Tomé el teléfono. Escribí 4 palabras al hermano de mi madre. Mañana paso por ella. Envié. Apagué el teléfono. Dormí en el sofá. Al día siguiente fui a buscar al hermano de mi madre. Me entregó una bolsa de papel. Adentro, dentro de un sobre, la fotocopia que había guardado durante 15 años. La página tenía un sello viejo de Hacienda en la esquina, 2 cifras subrayadas, una firma que era de mi padre. La llevé esa misma tarde a Morales. Esto cierra el caso, dijo. ¿Cuánto tarda? Entre 4 y 8 meses, hasta sentencia firme. El dinero queda congelado hasta entonces. Después la fiscalía decide. ¿Qué pasa con el dinero? Una parte va al Estado. Otra parte puede quedarse en su cuenta. Eso lo decide el juez, según el daño que se le pueda demostrar a usted. Demuéstrelo. Fui llamado a declarar 2 veces. La primera duró 40 minutos. La segunda, una mañana entera. En las 2 vi a mi padre en la sala. La primera vez me miró fijo. La segunda no levantó la cabeza. Mi madre no fue. No recibí mensajes de ella en esos 6 meses. Mi tío sí los recibió. Me los reenvió. Eran 3 líneas cada uno. Quejas suaves, sin pedirme nada. Tardó 6 meses, no 8. Mi padre fue condenado por asociación ilícita, lavado y 2 delitos más que los abogados nombraron con palabras largas. Pidió un acuerdo. Lo aceptó. Cumpliría 7 años en una prisión de baja seguridad. La libreta nueva, las fotos del estudio, la fotocopia del tío y la grabadora del sábado fueron las 4 piezas que cerraron el cuadro. Mi madre no fue acusada. Se mudó a casa de su hermana, la mayor, en otra ciudad. No me llamó. Yo tampoco. Del millón en mi cuenta, el juez me dejó $422,000. Compensación por daños, cooperación y los gastos de meses sin poder usar mis propias cuentas.
El resto fue al Estado. No celebré. Pagué la deuda estudiantil completa. Me quedaron 361,000. Avisé en la tienda con 2 semanas de anticipación. El dueño no me dijo que me quedara. Me dijo que la puerta estaba abierta si algún día volvía. Dejé el apartamento alquilado. Empaqué en 4 cajas. La ropa, los libros, 2 sartenes, el plato de cerámica de la entrada. Lo demás lo dejé para el siguiente inquilino. Alquilé un local pequeño, una cuadra dentro del barrio industrial. 3 meses para acondicionarlo. Compré un elevador hidráulico de segunda mano, un compresor, un juego de herramientas, 2 bancos de trabajo. Pinté las paredes yo mismo, blancas con franja gris a media altura. Mientras pintaba, mi tío vino 2 sábados a ayudar. No habló mucho. Cargó tablones, alineó las cajas de herramientas, barrió las virutas del piso. Al final del segundo sábado se quedó parado en la puerta, mirando el local, y dijo: «Esto le hubiera gustado a tu abuelo. Era su padre y mi abuelo». No le contesté. Le serví café del termo y nos lo tomamos parados. Mandé hacer un letrero de chapa con 6 letras. Taller, sin nombre. No quería nombre todavía. El día de la inauguración fue un martes de junio. Abrí a las 8. A las 8:10 entró el primer cliente. Un señor de bigote canoso, con un Renault del 97 que sonaba como un molino de café. Le revisé la correa de distribución. Era eso. Le di presupuesto al peso justo, sin redondear hacia arriba. Aceptó. Dejó el auto. A las 11 entró el segundo cliente. A la 1 el tercero. Entre cliente y cliente comí un sándwich que me había preparado en la mañana. Lo comí parado, contra el banco de trabajo. Tomé agua del termo. Limpié una llave inglesa que se había manchado de aceite. La colgué en su lugar. A las 5 de la tarde, un empleado del correo trajo una carta. Sello del centro penitenciario. Letra de mi padre en el sobre. Mi nombre completo. Mi nueva dirección. La recibí. Firmé el acuse. La llevé al pequeño patio trasero del taller, junto al cubo de basura metálico. Saqué un encendedor del bolsillo. Encendí una esquina. La sostuve por la otra punta hasta que las llamas se acercaron a mis dedos. La solté en el cubo. Esperé a que se consumiera entera. Aplasté las cenizas con la suela del zapato. Volví adentro. Atendí a un cuarto cliente que llegaba con una bujía rota. Cobré. Le di las gracias. Le di las gracias también al señor del Renault cuando vino a recoger su auto a las 7:30. Le entregué la llave. Encendió el motor. Sonaba como un motor. Buen trabajo, muchacho. Gracias. ¿Lleva mucho con el taller? Hoy es el primer día. Me miró. Apagó el motor. Bajó del auto. Entonces voy a decirles a mis 2 cuñados que pasen también. Los 2 tienen autos viejos. Los 2 cuidan el peso. Gracias. De nada, muchacho. Tu nombre. Se lo dije. Era la primera vez en 3 meses que se lo decía a un cliente. Me lo apuntó en la libreta donde apuntaba los kilometrajes de los autos de su familia. Hasta el sábado, dijo. Hasta el sábado. Cerré el taller a las 8:10. Apagué las luces. Bajé la cortina metálica con las 2 manos. Cerré con candado. Caminé 3 cuadras hasta donde había estacionado el Corolla esa mañana. Antes de subir al auto, me detuve a mirar el letrero del taller a la distancia, desde la otra acera. 6 letras de chapa, sin nombre. La luz de la farola pegaba justo sobre la palabra y la dejaba leerse desde la esquina. Mañana mandaría a pintar el nombre, el mío, en letras negras, sobre el blanco de la chapa. Subí al Corolla, encendí el motor, manejé hasta mi apartamento nuevo, 2 habitaciones, cocina pequeña, balcón hacia el este. Era un apartamento que había alquilado un mes atrás, sin amueblar todavía. Las cajas seguían contra la pared del comedor, en el mismo lugar donde las había puesto el día de la mudanza. Llegué. Estacioné. Subí. Abrí la puerta. Dejé las llaves en el plato de cerámica de la entrada. Comí algo. No recuerdo qué. Me lavé los dientes. Me acosté en mi cama, no en el sofá. Apagué la luz de la mesa de noche. Dormí 8 horas seguidas.